Buenas tardes. Mencionemos un aspecto de la cultura confra que apareció aquí. ¿Cuál es? Llegar a tiempo. Qué bueno, es un elemento que como comunidad queremos ir desarrollando y creo que no solamente como comunidad, para nuestras vidas es importante llegar temprano, porque al llegar temprano nosotros estamos respetando el tiempo del otro, al llegar temprano pues estamos diciendo que es importante la otra persona. Terminamos una serie el mes de septiembre pasado. Ayúdenme a recordar cómo se llamaba esta serie. ¿Cómo? ¿Perdón? Creemos, me dicen por aquí. Misiones es influencia, pero si lo ponemos, lo traemos a nosotros, ¿es qué? Somos influencia, ¿cierto? Somos influencia nosotros. Entonces, que no se nos olvide. Y queremos comenzar este mes de octubre con otra serie. Y aquí están las series que nosotros vamos a venir trabajando. La que viene es Jesús y su palabra. Y nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, lo que está escrito. Y hay un tema que Jesús trata, es un tema que Jesús en medio de sus palabras lo toca. Y es un tema que a la luz de muchos años, a través de los siglos, se ha escrito sobre eso. Hay personas que han escrito frases que han sido conmemorables. Y es el tema acerca de la libertad. De la libertad. Y yo tengo aquí unas frases acerca de la libertad. O usted de pronto me puede ayudar con alguna frase de libertad. O, ¿usted qué considera que es libertad? Alguien, ayúdeme, ¿qué es la libertad? ¿Libertad es ser libre de algo? ¿O que el pecado no esté? ¿Qué más? Pensemos en la libertad. A veces es un concepto que se toca mucho, pero no es tan claro. Libertad es respetar al otro. Otro concepto de libertad. Porque cada uno de nosotros tiene un concepto de libertad, ¿o no? Si yo soy libre de hacer lo que yo quiera. No, el cuerpo es mío y yo soy libre de hacer con él lo que yo quiera. ¿Cierto? El tiempo es mío y yo soy libre de hacer lo que yo quiera con mi tiempo. Entonces, queramos o no queramos, nosotros tenemos un concepto de libertad. ¿Sí? Porque lo hemos escuchado, porque lo hemos vivido. Nuestras experiencias nos permiten a nosotros tener un concepto de libertad. Y yo voy a leer aquí algunos elementos, algunas frases. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Esto lo dijo Aristóteles. El hombre es libre en el momento en que desea serlo. Voltaire. La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos. Eso lo dijo el Papa Juan Pablo II. Ahora que no tenía nada que perder, ella era libre. Paulo Coelho. Son diferentes acercamientos de lo que es la libertad. Los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos. Abraham Lincoln. Y en medio de hablar acerca de estas frases, y en medio de que nuestro país también tiene conceptos de la libertad, anoche aquí estuvimos exponiendo la escritura, y alguien de aquí que sabe de eso le envió a mi esposa un elemento que nos ayuda a complementar. Y yo lo quiero leer porque es relevante para el día de hoy. Dice, la Corte Constitucional ha proferido muchas sentencias fundamentales en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Hemos escuchado eso? El libre desarrollo de la personalidad. Y eso abarca todo. Es decir, yo soy libre para desarrollarme en lo que yo quiera. Entonces, esto está consagrado en la Constitución Política de nuestra nación. Y dice aquí, tal vez la más polémica ha sido la sentencia, está el número, la C-221/94, para los que son abogados saben qué es eso, ¿cierto? Cuyo oponente fue el magistrado Carlos Gaviria, porque despenalizó el consumo de la dosis personal, precisamente con el argumento del derecho al libre desarrollo
de la personalidad. Dentro de nuestro gobierno, los magistrados hacen unas ponencias porque ellos consideran que hay ciertas cosas que se deben permitir porque yo soy libre de mi desarrollo, de mi personalidad. Pero también en medio de todas esas ponencias, algunos no estuvieron de acuerdo, del todo no estuvieron de acuerdo. Uno fue José Gregorio Hernández, quien presentó Salvamento Devoto, en el que citó lo siguiente: la verdadera libertad, y habla de verdadera, la verdadera libertad no consiste en el derecho a escoger el mal, sino en el derecho a elegir solo entre las sendas que conducen al bien. Fíjese que se está colocando una posición totalmente diferente. Y lo toma de un autor, que es Mazzini. Y pone otra frase: y la verdadera libertad, me llama la atención, es que colocan la verdadera. La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Entonces se toman esas frases de lo que es la libertad y se habla de la verdadera libertad. Y nosotros vamos a abordar un tema hoy donde hay una persona que también tiene una frase y me llamó la atención. Y la frase es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién la dijo? Es interesante que nosotros conocemos esa frase y en la medida que estuve buscando esas frases, esta frase no aparecía. Y vamos a mirar que Jesús complementa más abajo en otros versículos y él habla de ser verdaderamente libres. Y vamos a mirar qué significa ser verdaderamente libres, porque está en un contexto de lo que nosotros vamos a tocar, las palabras de Jesús. Las palabras que Jesús menciona acerca de qué es ser verdaderamente libre. Pero antes de comenzar con Jesús y sus palabras, yo quiero leer lo que otras personas dijeron de lo que Jesús decía. Y de pronto nosotros necesitamos ese toque del Espíritu de Dios para poder nuevamente ver esas palabras de Jesús como fueron vistas hace más de 2000 años. Nuestro texto a trabajar está en el relato histórico del evangelista Juan, un hombre que pudo escribir acerca de lo que Jesús hizo, enseñó y dijo. Entonces, capítulo 8 es el que nosotros vamos a ir desarrollando. Ustedes pueden ir buscando capítulo 8 del Evangelio de Juan. Para los que tienen en sus celulares, ahí están los apuntes del sermón. Entonces yo voy a leer la introducción a esto. Capítulo 7, versículo 14, y vamos a mirar cómo las palabras de Jesús son oportunas. Se dan en un momento determinado. Capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 14. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar, comenzar a hablar. Jesús esperó. Él dijo: no es el momento todavía. Esperen. Yo voy a esperar y voy a hablar. Versículo 15. Los judíos se admiraban de lo que decían. Hubo una admiración por las palabras de Jesús, Jesús y sus palabras, que en esta serie nosotros podamos decir: wow, se admiraban los judíos de lo que él decía. Y su admiración traía una pregunta: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? ¿De dónde? ¿De dónde enseña así? ¿De dónde saca estas palabras, Jesús y sus palabras? Y él replicó: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Las palabras de Jesús no son las palabras de él, son las palabras de Dios, del que lo envió. Pero en ese mismo capítulo, versículo 46, dice acerca de las palabras de Jesús: nunca nadie ha hablado como este hombre. Nunca nadie ha hablado como este hombre. Versículo 46 del capítulo 7 de Juan. Y nunca habrá ningún hombre sobre la faz de la tierra que hable como Jesús. No habrá otro. Y si hay un hombre que ha hablado como nadie ha hablado, creo que merece ser escuchado. Merece ser escuchado. Jesús merece ser escuchado.
Porque si a veces estas frases acerca de la libertad nosotros las memorizamos, Jesús merece que nosotros abramos nuestros oídos, que nosotros abramos nuestro corazón para escucharle. Porque la serie es Jesús y sus palabras. Pero también hay otro texto que nos dice que quedaban admirados porque Jesús enseñaba con autoridad. Porque Jesús enseñaba con poder, con gracia, con amor, con valentía. Al terminar el sermón del monte, la gente quedó admirada. Porque decían, no enseña como los fariseos y los escribas. Enseña con autoridad, y su autoridad era una autoridad celestial que venía de arriba. Era la autoridad que nosotros leíamos. La enseñanza no es mía, es del que me envió, del mismo Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cómo no escuchar las palabras del Hijo de Dios? El Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 31 nos dice: y estas palabras han sido escritas para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que mediante estas palabras tengamos vida. ¿Cómo no escuchar las palabras de aquel que da vida? ¿Cómo no escucharlas? Esto decían: nunca nadie ha hablado como ese hombre. Y vamos a mirar un texto donde Jesús habla, donde Jesús encuentra el momento adecuado, encuentra el momento propicio para hablar. Él nos enseña a nosotros, oiga, ¿cuándo debemos hablar? Capítulo 8, versículo 31 al 32. Nos van a ayudar aquí con ese texto. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El versículo 36 que vamos a ver al final dice: y si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Las frases que leíamos hablaban acerca de una verdadera libertad. Y nosotros vamos a mirar qué es ser realmente, qué es verdaderamente ser libres. Porque hay muchos conceptos en nuestra mente de lo que es ser libre. Yo hago una pregunta: ¿a quiénes le habló Jesús? ¿A quién nos dice el texto? ¿A quiénes? A los que habían creído. Jesús venía hablando acerca de que él había sido enviado por el Padre. En los versículos anteriores Jesús venía hablando que las palabras que él decía no las decía por su propia cuenta. Jesús estaba diciendo que él era obediente a esas palabras. Y dice que los judíos creyeron en esas palabras. Yo hago una pregunta: ¿quiénes de aquí creen en Jesús? Es interesante que todos podemos levantar nuestra mano. Entonces podemos decir que este texto aplica ¿a quiénes? A nosotros, porque hemos creído. Es interesante que Jesús se dirige a este grupo, a los que habían creído. De pronto él empezó a escuchar algunas cosas. Uy, qué palabras tan lindas. De pronto escuchó, no, tocaron mi corazón esas palabras de Jesús. Realmente esto es lo que nosotros necesitamos. De pronto, uy, esto llenó mi corazón. Y a veces salimos de aquí con esas mismas expresiones. Esas palabras que fueron dichas llegaron a lo más profundo de mi corazón. Y Jesús, a esas personas que habían creído y que pronto expresaron eso, les dice algo. Les dice, si me permiten ahí todavía el texto, por favor. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y este es nuestro primer punto. Nuestro primer punto tiene que ver cuando las enseñanzas de Jesús yo las hago parte de mi vida. Jesús está diciendo, si se mantienen fieles, si ustedes hacen parte de su vida, si ustedes toman estas palabras, si ustedes las invitan a su corazón, a su mente, si estas palabras hayan morada dentro de su vida, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes han creído lo que yo he dicho, hay otra serie de enseñanzas que ustedes necesitan abrazar, que ustedes necesitan tener.
Eso es lo que les está diciendo, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y a veces nosotros no acogemos esas palabras de Jesús. Hay ciertas palabras de Jesús que nosotros decimos, esta sí, esta no. Lo que está diciendo aquí es como difícil. Y aún en la misma escritura los discípulos decían, esta enseñanza es muy difícil. Hay cosas que nosotros al ir leyendo la palabra no entendemos, o no queremos entender, o no queremos abrazar, o no queremos que sean nuestras. Cuando Jesús nos dice, ame a sus enemigos, bendiga y ore por los que los persiguen. ¿Fácil de abrazar esta palabra? Uno dice, dejémosla a un lado y sigamos leyendo. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Si ustedes se mantienen fieles, si ustedes abrazan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces cabría aquí la opción de si somos verdaderamente discípulos, seguidores de Jesús o no. Porque el término de ser fieles a mis enseñanzas es toda. A todas mis enseñanzas Jesús nos habló acerca del amor. Jesús nos habló acerca de el perdón. Jesús nos habló acerca de no juzgar, de no señalar. Jesús nos habló de muchas enseñanzas, pero a veces que nosotros no las tenemos presentes. Y podemos ir con una lista larga de enseñanzas que tienen que ver frente al aspecto moral, sexual, legal, relacional. Pero para algunas decimos sí, pero para otras decimos no. Y es interesante que esta porción que está aquí, acerca de la libertad, está en toda la mitad del capítulo 8. Y el capítulo 8 comienza cuando a Jesús le traen una mujer que ha sido cogida en adulterio. Y la traen y la ponen en medio de todo, la exponen públicamente. Y le dicen, Señor Jesús, esta mujer ha sido cogida en el acto mismo del adulterio. Nuestra ley dice que hay que apedrearla, coger la piedra. Pero se cierra el capítulo 8 cuando a Jesús también lo empiezan a señalar y a condenar y quieren apedrearlo. El capítulo 8 se abre con alguien que quieren apedrear y se cierra con el mismo Jesús que quieren apedrear. Y se está hablando acerca de la condenación. Jesús le está diciendo a esas personas, oiga, ser verdaderamente libres es dejar de condenar y de señalar. Mantenerse fieles a mis enseñanzas. Yo les he enseñado que en este ejemplo de esta mujer, que no hay que condenar. A estos hombres que trajeron a esta mujer le dijeron, si ustedes no tienen culpa, si ustedes creen que no pueden ser señalados, empiecen a tirar las piedras. Empiecen a tirarlas. ¿Y qué pasó? Uno a uno empezaron a irse. Desde el mayor hasta el menor. Se empezaron a ir. Es en este contexto de condenación que Jesús coloca esto. En este contexto de religiosidad, porque Jesús les dice serán verdaderamente libres. En el versículo 32 y en el versículo 33 ellos dicen, pero si nosotros somos padres, somos hijos de Abraham. Y nos estás diciendo a nosotros que seremos libres. Había una condenación, había mucho conocimiento y mucha condenación. Pero Jesús les explica qué es no mantenerse fieles a sus enseñanzas. Y podemos leer el versículo 37. El versículo 37 que nos dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. No está en sus planes aceptar mi palabra, lo que yo digo. A veces queremos matar las palabras de Jesús. Aquí querían matarlo a él físicamente, pero a veces nosotros queremos matar esas palabras porque no nos interesa, porque no queremos acogerlas. Y aquí está diciendo, no está entre sus planes aceptar mi palabra. Y eran las personas que habían creído, a las personas que habían dicho, oye, sí, este es Jesús. De pronto sí es el Hijo de Dios. Pero dice,
Entre sus planes no está. ¿Está entre nuestros planes aceptar la palabra de Jesús? Dejo la pregunta ahí. Pero no se queda aquí, él sigue. Versículo 45. Y sin embargo a mí que les digo la verdad, no me creen. Palabras que llevan a la libertad. Son palabras que yo necesito acoger, las palabras de Jesús. Palabras que llevan a la libertad son esas palabras que yo debo creer, que yo debo abrazar, que son ciertas, que son reales. Esas son las palabras de Jesús. Y vuelve otra vez a mencionar lo mismo finalizando el versículo 46. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Está diciendo Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no? Ese es un desafío en esta tarde. ¿Por qué no le creemos a Jesús? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Las palabras de Jesús me llevan a la libertad de la incredulidad. A veces somos esclavos de la incredulidad, somos esclavos del juicio, de la condenación. Y Jesús les dice a ellos, en esta misma porción, porque ellos estaban diciendo que no eran esclavos de nadie. Pero Jesús dice, versículo 34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Cómo se definiría libertad aquí, frente a esta frase de Jesús? ¿Qué es ser libre? ¿Qué es ser libre? Todo el que peca es esclavo del pecado. Ser libre es no ser esclavo del pecado. No ser esclavo de aquello que nos domina, de aquello que no está en el orden de las enseñanzas de Jesús. Nosotros necesitamos que esas palabras de Jesús vengan a nuestra vida, que las abracemos. Jesús enseñó acerca del amor a los enemigos. Jesús enseñó acerca de dar a los necesitados. Jesús habló acerca de no juzgar a los demás. Jesús habló acerca de la confianza en Él, no pensar que vendrá en el futuro. Fueron muchos los temas que Jesús habló. Jesús habló acerca del adulterio. Jesús habló acerca de la fidelidad. Jesús habló acerca de cómo vivir en el matrimonio. Nosotros necesitamos abrazar esas palabras. Cuando se nos dice oren por nuestros enemigos o perdonen a los que los maltratan, eso no lo hacemos. Eso es difícil. El sábado anterior de ayer, en 8 días atrás, tuvimos taller del perdón, un viaje a la libertad. Y es interesante que habla cómo el perdón que Jesús trae sobre nuestras vidas trae libertad. Libertad de la culpa, libertad de la condenación, libertad de señalar a otro, de hacer responsable a otro. Es Jesús el que trae esa libertad de la culpa. Son esos momentos donde nosotros tenemos que pensar, ¿soy esclavo de qué? ¿De qué soy esclavo? ¿Qué me domina? ¿Qué me atrapa? Tal vez yo digo, no, es que eso yo lo puedo dejar y no hay ningún problema. Pero quiero volver a recordar que era acerca de señalar y culpar al otro, de estar en una constante condenación. Jesús quería enseñarles a esas personas que el condenar era ser esclavo, era ser esclavo del juicio. ¿Cuál es esa área de mi vida donde Jesús está diciendo? Quiero que tú hagas parte de mis palabras, eso que tú lees, eso que te vengo hablando en este tiempo, eso que vengo mencionándote a través de una u otra forma, yo quiero que tú hagas parte de tu vida. En alguna área de tu vida, esas palabras que yo te estoy diciendo. Porque si se mantienen fieles a mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. En este contexto de esta primera parte es que Jesús está hablando de ser verdaderamente libres. Es un proceso.
Es un proceso para ser libre. Yo abrazo lo que Jesús me dice, yo lo hago parte de mi vida, yo no lo excluyo, lo que no me gusta. Pero ese proceso que Jesús está mostrando es para mostrar verdaderamente que ser libre. Porque ser verdaderamente libre está relacionado con las enseñanzas de Jesús, mantenerse fieles a ellas. Eso tiene que ver con ser verdaderamente libres. Y ahí aparece un segundo versículo donde le dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es interesante que Jesús les está diciendo, yo necesito que ustedes conozcan la verdad. Y este conocer la verdad no es solamente conocimiento. La palabra y conocerán tiene que ver con una experiencia que uno tiene. Nosotros como comunidad evangélica, protestante, cristiana, sí que hemos desarrollado mucho de la teoría. Sabemos mucho de Jesús. Sabemos mucho de lo que Él dice. Me incluyo. Sabemos mucho. Pero nos quedamos muchas veces en la teoría. Y como sabemos tanto, nos creemos con el derecho de juzgar y condenar al otro. Tú no estás en lo correcto, tú estás mal, tú deberías hacer esto, tú deberías hacer lo otro. Pero ¿por qué no hace esto? Yo te dije que hicieras esto. Somos expertos en condenar. ¿O no? Y esa condenación tiene que ver con la religiosidad. Jesús le estaba hablando a estos hombres que decían, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros conocemos toda la ley, nosotros somos expertos. Y Jesús les dijo, ustedes pueden ser muy expertos, pero ni siquiera lo básico de no andar condenando. Hay un libro que en medio del proceso que estamos llevando con este proyecto de la Quinta Iglesia, Conexión Vital, hay un libro que empezamos a leer que se llama El Dios Pródigo. El Dios Pródigo habla acerca de la parábola del hijo pródigo, como se llama, pero hablaba acerca del hermano mayor, que es el hermano que tiene mucho conocimiento. Y su hermana regresa y lo condena, lo señala. Y nos dice este texto que el hermano mayor no entendió el amor del padre. No entendía el amor, porque el papá le decía, sigue, ven. El hermano mayor era experto en condenar, en señalar. La teoría para él era muy fácil, pero cuando se le dijo, sigue a la fiesta y celebra con nosotros, él dijo, no, mi hermano no se merece eso. Se merece que lo apedreen. Se merece que lo cuelguen. Mucha teoría y nada de práctica. Y Jesús les está diciendo, si ustedes y conocerán la verdad y serán libres. Ese conocer tiene que ver con una experiencia con Jesús. Una experiencia con Jesús, el que perdona, una experiencia con Jesús, el que ama, una experiencia con Jesús que no condena. La mujer del capítulo 8 de Juan tuvo una experiencia con Jesús. Cada uno de los que los condenaban se fueron y quedó solamente ella con Jesús. Solamente los dos. Y yo me imagino esa escena cara a cara. Jesús mirándola a ella y ella mirándola a él. Y Jesús le dice, ¿y dónde están los que te condenan? Ella dice, se fueron. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno, pero no peques más. Ella pudo tener una experiencia, un aprendizaje experiencial, es lo que Jesús está diciendo en este versículo 32. No solamente conocimiento, hay que tener un aprendizaje experiencial. ¿Ustedes han escuchado eso de aprendizaje experiencial? Yo quiero leer una definición de ese aprendizaje experiencial porque tiene que ver en las relaciones interpersonales. Dice, para conseguir este tipo de aprendizaje, el aprendizaje experiencial,
Es necesario permitir que el alumno o la persona tenga un contacto real con los problemas que conciernen a su existencia. El poder tener una experiencia, un aprendizaje experiencial me tiene que llevar a mí a las realidades de la vida, no solamente a la teoría, sino en el diario vivir. Yo necesito que las enseñanzas de Jesús sean relevantes, de tal manera que esa persona pueda elegir aquello que desea resolver. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos resolver en el corazón para poder aprender. Dice, solo así se producirá un aprendizaje experiencial, fruto de un enfrentamiento de la realidad con un problema. Yo puedo saber mucho acerca del perdón en la teoría, pero ¿cómo yo voy a tener un aprendizaje experiencial? Cuando me enfrento a una realidad de esas y a través de Jesús que me ha perdonado, yo expreso perdón. Ahí es donde yo aprendo qué es el perdón. Y nosotros tenemos mucha teoría. Yo me enfrenté a esa realidad con mi papá, porque yo sabía que era perdonar en mi mente. Pero mi papá había acabado con el matrimonio y había acabado con la familia. ¿Y qué yo hacía con mi papá? Condenarlo, juzgarlo, señalarlo. Yo sabía la teoría que era el perdón, pero cuando tengo que enfrentarme y yo puedo entender que necesitaba perdonarlo porque eran palabras de Jesús y yo no las había querido abrazar porque no quería. Cuando yo puedo tener una conversación y puedo tener una dinámica de hablar con mi papá, yo tuve un aprendizaje experiencial. No se quedó en solo teoría lo que era el perdón. No se quedó en solo teoría que es amar a otro que le ha hecho daño. Y a veces nosotros nos quedamos solamente en la teoría, de la teoría a la práctica. Pero Jesús refuerza esto en Juan 8:36. Y para mí es el cierre de lo que Jesús hace. Si me hacen el favor, Jesús 8:36, y lo mantenemos ahí. Jesús les viene diciendo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y serán libres. Pero aquí Jesús agrega algo más. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Se acuerdan de esas frases que leíamos acerca de qué es ser verdaderamente libre? Aún en las sentencias de nuestra Corte Constitucional se habla acerca de la verdadera libertad. Pero Jesús nos muestra cuál es la verdadera libertad. Así que si el Hijo los libera, esa palabra liberar es quedar exento de culpa. Es exento de la culpabilidad. Solamente Jesús puede quitar la culpabilidad de nosotros. Eso es lo que dice. Si hay una intervención divina de Jesús que viene sobre nuestras vidas. Pero es interesante que el término libera y libres es diferente. Totalmente diferentes. Dice, y serán ustedes verdaderamente libres. Ese libres es sin freno, sin límites. Ser verdaderamente sin freno y sin límite, pero no es para hacer lo que yo quiera. Ese verdaderamente libres es para que sin freno, sin límites, corra la palabra de Jesús en nuestras vidas. Que de una manera con libertad, sin límites, sin freno, corra el amor, corra la misericordia. En vez del juicio, de la condenación, la aceptación. Ser verdaderamente libres es permitir que las enseñanzas de Jesús corran sin freno por nuestra vida. Eso es ser verdaderamente libres. No es hacer lo que yo quiera. Es dar rienda suelta a que las enseñanzas de Jesús yo las viva y las experimente. Y yo fui confrontado con esto porque yo digo, verdaderamente no soy libre. Las personas de este texto le decían a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie, de ni nada. Estaban ciegos. Y la pregunta es, ¿somos verdaderamente libres? ¿Corre la palabra de Jesús en nuestras vidas de una manera que es
sin freno, que no se detiene. ¿Somos verdaderamente libres? Se hablaba de ser verdaderamente libres a la luz de lo que piensan personas, pero Jesús, el Hijo de Dios, el que no hablaba por sí mismo, sino que hablaba lo que el Padre le había dicho que hablara. Y créame que Jesús es el primero que quiere en nuestras vidas el libre desarrollo de la personalidad. Nuestra Constitución habla de eso. Pero qué mejor desarrollo de la libre personalidad. Amar como Jesús amó. Perdonar como Jesús perdonó. Qué mejor libertad del desarrollo personal que acoger las enseñanzas de Jesús. Qué mejor que eso. Él es el primero que está interesado en el libre desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros. Porque ser verdaderamente libres es no ponerle frenos a sus enseñanzas. Reflexionemos en nuestras sillas. ¿En qué área de nuestra vida necesitamos ser verdaderamente libres? Y si usted está diciendo, yo no pienso que yo sea esclavo, no está con la verdad. Jesús dijo, y si yo les digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? Señor, damos gracias en esta tarde porque tus palabras nos hacen libres. Señor, permítenos reflexionar qué palabras no queremos abrazar, qué palabras de Jesús no queremos darle cabida en nuestra vida, qué palabras de Jesús no las queremos hacer parte de nuestra vida. Señor, gracias porque nos muestras una realidad de si realmente somos tus discípulos, si verdaderamente somos tus discípulos o si verdaderamente somos libres. Pero gracias por la obra de la cruz, porque la obra de la cruz nos permite ser libres. La libertad es un proceso, es progresiva, como tu verdad, Señor. Gracias que nos permites comenzar esta serie acerca de Jesús y su palabra. Como las palabras de Jesús eran dichas con autoridad, con poder. En medio de tantos conceptos de qué es libertad, gracias porque tú nos muestras la verdadera libertad, Señor. Queremos darte gracias por estas palabras, que estas palabras retumben en nuestro corazón, que estas palabras nos lleven a reflexionar dónde necesitamos tu intervención para ser verdaderamente libres.